Días, amados hermanos, de nuevo es un gusto poder saludarles, esperando en el Señor que todos allá en casa estén bien de salud, que estén bien como familia y que pronto esta etapa de contingencia pues termine. El día de hoy, por situaciones técnicas, no se va a transmitir el culto en vivo. Esperamos que el próximo domingo, si ya todo se resolvió, podamos hacer la transmisión. Por de pronto tendremos que hacerlo de esta manera. Les estamos enviando esta meditación y ustedes allá en casa les pedimos que elijan himnos que puedan cantar como familia. Mi sugerencia es que entonen el himno 51 y 52. Estos dos himnos hablan acerca de la fidelidad de nuestro Dios. El himno 51 y 52 dice: porque tú eres bueno. Y el 52 habla: tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Pueden cantar estos dos himnos, hermanos, antes de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Himnos 51 y 52. Vamos a orar, hermanos, en un momento de oración, en donde les voy a pedir que estemos orando por toda nuestra nación, por los enfermos, en especial los de COVID, por los personal de salud que está trabajando, por las familias que están en casas, porque muchas están reportando violencia, no en las nuestras, pero sí en familias de la sociedad. Se están dando reportes de mucha violencia. El encierro, espacios pequeños o quizás espacios inadecuados, pues facilitan los roces y la bajo nivel de convivencia. Que Dios tenga misericordia de las familias, y esto aunado al problema económico, a la falta de trabajo, pues está complicado el panorama, pero para Dios no hay imposibles. Vamos a orar, hermanos. Padre de misericordia y de amor, nuestro buen Dios, en primer lugar te queremos dar gracias porque tú has sido bueno en todo tiempo con la humanidad. Eres bueno en gran manera, Señor. Dice tu palabra que todo lo hiciste bueno, y bueno en gran manera. Pero somos nosotros los seres humanos que nos hemos equivocado en tomas de decisiones, nos hemos equivocado en vivir en egoísmos, buscando el poder o el placer, olvidándonos de la comunión contigo, de una relación cercana contigo, Señor. Muchos te han hecho a un lado, muchos te desprecian, y a veces nosotros, como hijos tuyos, también podemos llegar a ser indiferentes de ti. Pero a pesar de todo, Señor, hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido. Y aquí está tu iglesia, Jesucristo es la respuesta, orando en sus casas, suplicándote, oh Dios, y agradeciéndote por todas las bendiciones que tú nos das. Como diría tu siervo Nehemías, somos tus siervos, quienes anhelamos reverenciarte. Como diría el apóstol Pablo, esta es la oración de tus amados, tus hijos amados. Y te ruego que escuches cada petición, porque hay mucha necesidad, Señor, en las familias. En muchas de ellas, Señor, fuera de nuestro círculo, hay problemas de convivencia, hay violencia, incomprensión, abusos, y hasta feminicidios han habido en estos días, Señor. La mano del violento no se ha detenido. Y te pedimos, Padre, que toques el corazón de la humanidad. Toques el corazón de los hogares, Señor. Que puedan sentir tu presencia. Crean o no crean en ti, pero que sientan tu presencia, Señor. Porque tu presencia es consoladora,
Tu presencia trae paz. Tu presencia, Señor, cambia nuestras vidas. Cambia la perspectiva de vida que tenemos. Y queremos suplicarte por eso, Señor. Por esos hogares que se están destruyendo, aún estando reunidos, en lugar de que se construyan, se destruyen. Y eso es muy lamentable, es muy triste. Y Padre, ten misericordia. También hay muchos, Señor, que están infectados por este virus. Ahora en México más de 12,000 personas. Y en el resto del mundo hay millones. Miles han muerto, Señor. Enfermeros, camilleros, paramédicos, afanadores, todos los que trabajan en el sector salud, Señor, que están exponiendo sus vidas para dar un servicio médico, para luchar por la vida de las personas que están infectadas y las que tienen otros padecimientos. Ayúdanos a nosotros a valorar su esfuerzo, a apreciar lo que hacen, a mostrarles respeto y tener cuidado de ellos. Y si fuera posible, también ayudarles, bendito Dios, que la sociedad no se vuelva en contra de ellos, como ha ocurrido en algunos lugares. Afortunadamente no son muchos, pero han ocurrido, Señor. Y te pedimos, Padre, que ayudes a las autoridades de cada hospital a proveer a los médicos y a todo el personal de todos los insumos de protección, de seguridad biológica que se necesitan para poder atender a los enfermos. Y no solamente los insumos de protección personal, sino también los insumos para la atención de las pacientes que están en etapa crítica, Señor, o que están hospitalizados. Entre ellos recordamos a nuestro hermano Raimundo, nuestra hermana Verónica del Divino Redentor y a toda la lista de hermanos que enviaba a la Asamblea General para que orásemos por ellos. Todos los queremos poner en tus preciosas manos, sin distinción, a todos los enfermos. Queremos pedirte, Señor, que en tu misericordia los bendigáis. Entonces le echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En el amanecer en las playas, los que hemos tenido esa experiencia hemos podido disfrutar de la belleza que es los colores que se forman en el firmamento, el sonido del agua, la brisa. Todo eso es relajante e inspirador. En esa penumbra estaba Jesús con unas brasas a la orilla del mar, viendo lo que sus discípulos hacían a 90 metros. Jesús tenía un propósito para ellos y por eso había ido a buscarlos, porque el lugar donde ellos estaban no era el lugar donde deberían de estar. Estaban en el lugar equivocado. Al meditar en estas brasas encendidas en la playa y el cambio que se operó en la vida de los discípulos,
recordé una experiencia con los jóvenes hace algunos años. Cuando hicimos una fogata en la playa, era de noche, el cielo estaba estrellado, las olas del mar hacían su sonido característico y la brisa nos acariciaba el rostro. Prendimos la fogata y pareciera como un concierto, un espectáculo entre el sonido de la brisa, el sonido del fuego, las chispas, las olas, las estrellas, la luna. Y todo ese ambiente era inspirador, era especial. Nos pusimos a alabar y a cantar a Dios, a gozarnos delante de Él como jóvenes. Y después vino la meditación de la palabra de Dios. El predicador nos condujo al arrepentimiento, a que teníamos que confesar nuestros pecados. Y al final nos pidió que en un papel anotáramos el pecado o los pecados que nosotros quisiéramos dejar en nuestra vida. Los más fuertes que no habíamos dejado. Y anotamos en el papelito. Y después nos dijo, si ustedes lo echan a la fogata, se comprometen delante de Dios a dejar ese pecado, a trabajar y pedir la ayuda de Dios para que no vuelvan a caer en esas tentaciones. Lo hicimos. Y la vida de nosotros cambió. Estábamos en el lugar indicado, escuchando la voz de Dios. Los discípulos deberían de estar en Jerusalén esperando la llegada del Espíritu Santo, porque se les había dicho que deberían de permanecer ahí hasta que llegue el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Pero algo pasó y en el tiempo de la espera decidieron abandonar Jerusalén y regresar a Galilea, como dar un paso atrás. Y fueron a Galilea y entonces el que toma la iniciativa es Pedro. Voy a pescar. Y los demás, amados hermanos, eran 6 más, otros pescadores, y otros no eran pescadores, y dijeron, vamos a pescar también contigo. Nosotros también queremos ir. A veces una mala decisión de un líder puede arrastrar a otros a sufrir consecuencias como las que estos sufrieron. Pero bueno, se fueron. Y yo quisiera que ustedes vean que ellos llegaron al Galilea y trabajaron toda la noche pescando y no habían logrado nada. Es decir, su trabajo fue en vano, no fue provechoso. Todo su esfuerzo, su caminata de Jerusalén a Galilea, no fue provechosa. Seguramente estaban frustrados, pero Dios había preparado ese momento. Y de esta experiencia nosotros debemos tener cuidado. Si nosotros nos movemos en un camino diferente al que Dios nos traza, podemos correr el riesgo de que no sea provechoso nuestro camino. Que gastemos nuestras fuerzas, gastemos nuestros recursos y no obtengamos lo que necesitamos. Por eso es importante seguir el consejo de Dios en Proverbios que dice, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Si el Señor perfecciona nuestros proyectos y nuestras actividades, va a haber bendición, porque Él va a estar con nosotros. Pero si no le pedimos su opinión a Él y actuamos por nuestra propia cuenta, corremos grandes riesgos. De ahí la importancia también de recordar las palabras del Señor Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra misión primera. Y luego todas las demás cosas serán añadidas. Esto de comer. Y ellos le dijeron no. Vean, hijitos, es una expresión de cariño y de ternura hacia los discípulos que habían perdido el rumbo. Y no es que Jesús consienta con nuestros errores, sino que Jesús saca lo mejor de nuestros errores para que tengamos provecho en nuestras vidas. Pero no nos confiemos, porque podrá ser que vivamos solo las consecuencias de nuestro error
sin que Jesús nos bendiga. Entonces, les dice hijitos. Y recordamos las palabras de Jeremías que dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis días. Fíjense, hermanos, que entonces es el amor de Dios el que nos sostiene. Estos discípulos ya estaban desesperados de esperar dentro del aposento alto el tiempo señalado. Ya, pues quisieran salir corriendo como nosotros ahorita en la contingencia, cuando se abre la puerta del gallinero, todos los pollitos salen corriendo. Así también quisiéramos nosotros salir. Sin embargo, todo tiene su tiempo y ahora es tiempo de estar resguardados. Pero Jesús va por ellos con amor y les dice, tiren entonces la red a la derecha. Y cuando lo hacen, sacan una gran cantidad de peces. Las contaron, 153 peces grandes. Cuando uno tira la red, pues aparecen peces grandes y pequeños, pero en esta ocasión solo peces grandes. Y era un milagro, oirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Sigan leyendo el capítulo 28 de Deuteronomio que habla de la bendición de Dios. Fíjense entonces, dice la palabra del Señor, que la bendición de Dios está pronta, pero el requisito que Él nos pone es la obediencia. Debemos obedecer al Señor en sus mandamientos y no apartarnos de ellos para que podamos ser prosperados en todo lo que nosotros hagamos. Bien, pues aquel desayuno en la playa con Jesús sería muy significativo en la vida de los discípulos como aquella fogata en la playa con nosotros los jóvenes. Jesús ya tenía en la playa preparado unas fogatas con un pez y pan. Y cuando llegan los discípulos, Jesús les pide que traigan los demás peces y ponen peces para que puedan comer todos. En medio de ese paisaje tan hermoso e inspirador, algo nuevo ocurriría. Y eso es lo que quisiera que pensemos, en el amanecer como una nueva oportunidad, como vientos nuevos, como cosas nuevas. Que sea nuestra esperanza para decir, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Los discípulos desayunaron con Jesús. Pero Jesús no tenía todo, era todo para ellos, sino que tenía preparado algo más. Y era restaurar el corazón de Pedro. Pedro le había negado 3 veces en la noche del juicio de Jesús cuando lo arrestaron. Jesús había dicho que si le negáramos delante de los hombres, Él también nos negará delante del Padre, pero que si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre. Yo me imagino que la carga en el corazón de Pedro por haber negado a Jesús era grande, y Jesús le tenía que quitar esa carga. En ese amanecer, las cargas de Pedro fueron quitadas. Si Dios tiene preparado un amanecer para ti, pregúntate, ¿qué cargas te quiere quitar el Señor? Pedro le había negado 3 veces en aquella noche, antes de que el gallo cante. Y ahora Pedro 3 veces tendría que confesar que amaba al Señor. Aunque Jesús le preguntaba, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Me amas con un amor sincero, incondicional, puro, santo? Y él, como sentía dolor en su corazón, pues decía, Señor, tú sabes que te quiero, que te aprecio. No podía decir que le amaba porque no se sentía digno de decir eso. Pero Jesús insiste, Pedro, ¿me amas? Se lo pregunta 3 veces y Pedro responde en las 3 veces. En las 2 primeras Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. En la tercera vez Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo.
Y le dije al Señor, apacienta mis ovejas. Esa experiencia en la vida de Pedro fue restauradora, porque el Señor quita nuestras cargas. Dice, a todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, venid a mí y yo os haré descansar. Pedro fue descansado por Jesús, fue buscado por Jesús y recibió el descanso de su pecado. La pregunta es, ¿hay algo en lo que tú necesitas descansar y que sabes que has hecho mal delante de Dios y que necesitas quitar eso de tu vida? ¿Necesitas renunciar a un pecado? No estás delante de una fogata ni un papelito para escribirlo y quemarlo, pero allá en tu lugar puedes tomar la firme decisión de abandonar eso que sabes que no es conforme a la voluntad de Dios. Y Cristo está dispuesto a ofrecerte un nuevo amanecer, una experiencia renovadora en tu vida. ¿Será necesario un milagro, como una pesca milagrosa, para que entendamos el llamado de Dios? ¿O es suficiente un tiempo el ministerio? Pero el Señor es quien nos sostiene. Recuerda que la obediencia a Dios es la puerta de la bendición. Las ventanas de los cielos van a ser abiertas, pero es necesario que obedezcas, que oigas la voz de Dios. Él nos dice, no seamos oidores olvidadizos. Bien, piensa, si necesitas un nuevo amanecer, pídeselo al Señor y haz una promesa en tu corazón de abandonar aquello que sabes que no es útil en tu vida. Dios te bendiga, mi amado hermano. Amén.